no ni respire. Bueno, buenos días. Ya se concluyó el módulo anterior de neumología. Vamos a empezar con el módulo de trauma. El primer tema que viene pues se trata de la respuesta metabólica al trauma. Es un tema introductorio, son cuestiones de bastante, pues en cuanto a la respuesta fisiológica que presenta el organismo ante una lesión. El motivo de la portada es que, como vamos a ver ahorita, esto se ha tratado de esquematizar mediante el movimiento de las olas que tienen varias características. Una de ellas que tienen dos fases. Una es una respuesta de flujo lento o hipoflujo y una respuesta de flujo alto. Ahí sí recordarán ahí como teniendo el argot en la película Interestelar, la icónica imagen de las montañas que parece que, bueno, en realidad eran olas, ¿no? Que ven como montañas y que de ahí viene el meme, ¿no? De esta maniobra nos ha costado 86 años. En la Tierra sí hay las olas más grandes registradas, pues son como de 30 metros, el récord de surfeos de 24 metros. Sin embargo, se han descrito olas gigantes de hasta más de 50 metros. Estas, a diferencia de las olas normales, no corresponden a los movimientos de las placas tectónicas, se forman de manera espontánea. Pues está interesante ahí la cuestión de por qué suceden estas olas. Igual de interesante que esta respuesta metabólica que realmente no se puede medir y que en cada paciente va a ser diferente, aunque sí tiene una correlación con el insulto que este lo genera. Realmente pues es un tema clásico que se puede abordar mucho en cirugía, tiene mucho que ver con la respuesta metabólica, con las cuestiones del ayuno. En cuanto a información nueva, realmente pues las revisiones que hay se enfocan mucho al aspecto quirúrgico, ¿no? En cuanto al tipo de procedimiento, el tipo de técnicas que se utilizan, que son las cuestiones que pueden determinar qué tan grande va a ser esta respuesta. Y también algunos de los artículos más nuevos hablan sobre el tipo de anestesia, si algunas de estas técnicas se pueden asociar a una menor respuesta metabólica. Y en el aspecto como tal del traumatismo, pues no hay grandes cambios, se continúa con las definiciones clásicas. Toda la cuestión bioquímica que se genera en este trauma realmente es difícil de cuantificar. Se ha hecho ya de manera clásica hace muchos años en experimentos con animales, donde sí se hacía una medición. Sin embargo, pues lo importante de este tema es que ya se reconoce como tal esta respuesta, las fases y los cambios clínicos y las repercusiones que van a tener en nuestro paciente. Realmente las intervenciones que podemos hacer en este entorno pues son limitadas y se van a avanzar en cosas que ya vimos, ¿no? Sobre todo el control glicémico y el aporte adecuado de nutrientes dependiendo de la fase, porque vamos a estar entre un catabolismo y en vías a llevar al paciente un anabolismo, y el aporte nutricional que el paciente tolere y sea adecuado sería de las principales cuestiones que podríamos ver. Todo lo demás pues es más que nada una descripción de las situaciones bioquímicas y fisiológicas en el organismo. Pues vamos a revisar una pequeña introducción, que fue esta, la historia, definiciones, las fases, y hablar sobre la respuesta neuroendocrina, la respuesta endocrino-metabólica y la respuesta inmunológica. Al producirse el trauma, el organismo va a responder con una serie de eventos neuroendocrinos y humorales, esto con el fin de lograr un equilibrio. Esta respuesta tiene tres características. Una es que se considera universal porque no posee distensión entre los estímulos que la desencadenan, es decir, esta respuesta tanto por una cirugía, un trauma, una quemadura, una infección muy severa va a tener la misma respuesta. Es estructural porque mantiene una relación constante entre sus elementos, siempre van a participar los ejes que ahorita vamos a ver, y es proporcional, lo que les comentaba, que una mayor lesión pues va a haber una mayor respuesta. En el contexto histórico pues hay varias descripciones ya desde antaño. En el siglo XVIII, John Hunter hablaba de un proceso que no pertenece al daño sino al intento de llegar a la cura, y que esto generaba efectos adversos en los pacientes. En 1920 el doctor Au describe que la disminución del metabolismo basal es directamente proporcional a la severidad del daño.
Y en 1928 Landis habla de la hipoxia tisular, esta que puede ser un factor de incremento de la permeabilidad capilar, como esta reacción al trauma pues generaba alteraciones a nivel hemodinámico. Ya para 1936 el doctor Baker sobre todo habló sobre la alteración del metabolismo del tejido dañado y jugaba un papel en la reparación. Este doctor fue un pionero en el ámbito quirúrgico y él hablaba de que el médico quirúrgico pues, debería estar más involucrado en los aspectos fisiopatológicos de los pacientes. Y en 1942 el doctor Cuthbertson, él habló de la disminución del metabolismo basal también, que es directamente proporcional a la severidad del insulto, y él fue el que empezó a estudiarlo ya de una manera experimental con ratas, ¿no? Fue un estudio donde le causaban fracturas a las ratas y medían pues, los componentes de la respuesta inflamatoria. Como definiciones, pues el metabolismo es el complejo sistema de reacciones bioquímicas interrelacionadas y respuestas fisiológicas que se requieren para mantener la vida. El concepto de homeostasis, que es un estado óptimo del metabolismo con el que se mantiene el funcionamiento del organismo y pues va a involucrar a todos los órganos del cuerpo. Y la respuesta metabólica al trauma, una pues, de las definiciones descritas es que es un sistema de control de daños del cuerpo que está destinado a mantener esta homeostasis y proporcionar el sustrato para la reparación de las lesiones. Casi todas las vías que veamos de alteraciones, pues lo que van a tratar es de movilizar los nutrientes de una manera en que el cuerpo pueda llegar a la reparación. La lesión traumática pues va a ser uno de los estímulos principales que generen esta respuesta, sin embargo podemos tener otros como dolor, miedo, ansiedad, hemorragia, entre otros. De estos desencadenantes, pues los que se describen clásicamente son los pacientes con politraumatismo a cualquier órgano, ya sea traumatismo craneoencefálico, trauma de tórax, trauma abdominal, enfermedades inflamatorias o infecciosas pues muy graves, y los eventos quirúrgicos que también pues dependiendo si la cirugía es muy cruenta, muy larga, pues va a ser mayor el efecto. Todos estos cuatro pues lo que van a generar son situaciones de dolor, la anestesia por sí sola puede desencadenar la respuesta, los cuadros de hemorragia, de trastornos del volumen, la necrosis que hay en los tejidos, la hipoxemia, la hipotermia e incluso el miedo. Todos estos pues contribuyen a que se genere la respuesta. El grado de respuesta es proporcional al grado de shock y lesión. En el contexto quirúrgico, un trauma menor consideraríamos una apendicectomía, lo siento, un trauma menor. La reducción cerrada de fracturas, una amidalectomía. Trauma mayor o cirugía mayor, pues pacientes con toracotomía, una esterectomía radical o pacientes politraumatizados. Y pues van a desencadenar todas estas respuestas que van a ser necesarias para pues, sobrevivir y lograr una recuperación. Los objetivos de la respuesta metabólica al trauma, pues en términos generales van a ser restaurar la homeostasis, modular la respuesta del sistema inmunológico, conservar energía sobre los órganos vitales, retrasar el anabolismo y pues llevar al paciente a la reparación. Esto mediante el mantenimiento del flujo sanguíneo, la perfusión tisular y la oxigenación celular, además del mantenimiento de la producción de energía para satisfacer todas las necesidades del organismo. Cuanto a las fases que hablábamos ahorita con la cuestión de las olas de la respuesta metabólica, se describen dos y en ocasiones la tercera, ¿no? La fase E o de hipoflujo o flujo bajo, esta se suele, se presenta en las primeras horas después del insulto, de 0 a 24 horas, y el objetivo es que se mantenga el volumen intravascular, la perfusión y la oxigenación. Después de las 24 horas es cuando se ve la fase de hiperflujo, y esta va a llevar de horas hasta semanas, y vamos a ver todos los cambios metabólicos que el organismo va a tener para tratar de proveer energía y temperatura al cuerpo. Y posterior a esa fase, que pues puede llegar a ser muy prolongada, se da una fase anabólica que puede durar hasta meses, donde se da la fase de recuperación tisular. La fase E es un verdadero estado de disminución de la vitalidad, donde vamos a ver una inestabilidad cardiovascular que si no se corrige, pues el paciente va a evolucionar hacia la muerte, ¿no? En esta fase pues podemos ver alteraciones de la glucosa, elevación de los ácidos grasos, concentración de insulina mínima y elevados niveles de glucagón y catecolaminas.
Se va a caracterizar por una intensa actividad simpática que nos va a disminuir el gasto cardíaco y nos va a generar hipoperfusión tisular y alteraciones en el transporte y consumo de oxígeno. También disminución de la temperatura corporal, una disminución de la tasa metabólica basal, y pues los mediadores que van a estar presentes pues van a ser la hormona del crecimiento y la liberación de catecolaminas. En la fase de hiperflujo, aquí también pues vamos a tener inestabilidad cardiovascular, alteraciones en el volumen circulante, en el transporte de oxígeno, la actividad autónoma también va a estar aumentada, el incremento en la producción de glucosa, la cual no va a ser bien aprovechada por el organismo y va a causar resistencia a la insulina, y pues vamos a empezar a ver el empleo de otras vías metabólicas que van a aumentar el metabolismo de ácidos grasos, de proteínas, que nos van a llevar a una mayor producción de lactato, de piruvato, y pues todo esto va a tener efectos deleterios en el organismo. Y pues vamos a ver que aquí va a haber un balance nitrogenado bastante negativo. A modo de resumen, cada uno de lo que distingue las tres fases: en la fase E, disminución de la perfusión tisular, disminución de la velocidad metabólica, disminución del consumo de oxígeno, de la presión arterial y de la temperatura. En la fase flow, aumento de los glucocorticoides, el cortisol, aumento del glucagón, el aumento de las catecolaminas, liberación de citocinas, aumento en la excreción de nitrógeno. Y en la fase flow, en la fase flow tardía o ya la fase de anabolismo, pues va a disminuir esta respuesta hormonal, va a disminuir el hipermetabolismo y pues va a estar asociado pues ya a la fase de recuperación. Aquí en esta imagen pues más o menos esquematiza las tres fases de la respuesta metabólica y más o menos la duración en cada una de las presentaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos en la quemadura, pues es la que se va a prolongar un mayor tiempo lo que es la fase del hipermetabolismo. Igual en sepsis, pues también las reacciones se sostienen durante un tiempo prolongado. Y en situaciones un poco menos agresivas, como en fractura o cirugía de tejidos blandos, sí hay una respuesta metabólica, pero esta suele ser más modulada. Esto pues, entonces en resumen, pues vamos a tener una agresión, se va a generar en primera medida una respuesta local que va a empezar con la producción de citocinas. Esto va a desencadenar la respuesta celular mediante macrófagos y células endoteliales y va a empezar con una respuesta hormonal local que consistiría en la fase 1. Posteriormente en la fase 2 ya se va a ver una alteración de la homeostasis, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica y esto va a llevar puede llegar a una falla orgánica específica o una falla orgánica múltiple. En cuanto a los alcances de la respuesta, si esta lesión su magnitud es tan grande que supera la capacidad del organismo de contener esta lesión, la respuesta se va a tornar sistémica. Y en esta pues también, si esta se da de una manera inapropiada o inoportuna, va a generar que haya una pérdida del metabolismo celular normal y alteraciones de la perfusión a nivel microcirculatorio, y pues va a empezar a haber muerte celular. Esto va a conllevar a la difusión de otros órganos y a la falla orgánica múltiple. Pues ya hablando un poquito de la respuesta inflamatoria sistémica, ya sabemos que tiene varias fases. La fase proinflamatoria, que es cuando los procesos celulares se empeñan en hacer que se erradique, en este caso hablando de situaciones infecciosas, pues los microorganismos. Una fase inflamatoria que se encarga de modular o de frenar un poco esta reacción por el mismo daño que genera en el organismo, y esta pues se conoce como una respuesta antiinflamatoria compensatoria, que es el CARS. Y entre estas dos pues hay un síndrome de respuesta mixta, que es el MARS, que es cuando pues están en equilibrio, tratando de equilibrarse tanto las respuestas inducidas por el CIRS como el CARS. Ya sabemos, para definir nuestra respuesta inflamatoria sistémica, alteraciones en la temperatura, una temperatura mayor a 38 o menor a 36, que a veces pues, se nos olvida, ¿no? También la hipotermia, una frecuencia cardíaca por arriba de 90, la frecuencia respiratoria arriba de 20 o una presión arterial de CO2 de menos de 32, o en este caso los autores consideran que un paciente en ventilación mecánica por disfunción respiratoria cumple ya con este criterio, ¿no? A pesar de que su frecuencia o su CO2 estuviera normal. Y las alteraciones en la serie blanca, leucocitosis arriba de 12.000 o menor de 4.000, ¿no? Que también a veces
pudiéramos ver unos tempos bajos y no tomarlos en cuenta. Ya hablando propiamente de los tipos de respuesta que se va a representar, pues lo primero sería observar la respuesta neurológica o neuroendocrina. Esto va a ser muy importante, recordando que el sistema nervioso autónomo va a modular técnicamente las constantes vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea, la temperatura corporal y en una medida la motilidad intestinal. Entonces técnicamente va a ser el centro reflejo de la inflamación a nivel neuronal y que nos va a desencadenar la respuesta inflamatoria sistémica por diferentes estímulos. Para el sistema nervioso autónomo, pues su principal neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Este tiene varios efectos: va a reducir la actividad de los macrófagos, va a disminuir la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8, todas proinflamatorios, y es un tipo de respuesta localizada, es decir, esta va a ser el principal responsable de nuestra fase de hipoflujo, a diferencia de de los mediadores humorales, que estos ya se van a desencadenar más en la fase de hiperflujo. Entonces, esquemáticamente hay un daño sobre el organismo, va a haber una liberación local de citoquinas. Estas pues se van a interpretar en el sistema nervioso central y por sus vías autónomas a través de la acetilcolina pues van a causar las alteraciones a nivel celular que habíamos mencionado, ¿no? Sobre el macrófago, y de manera secundaria pues va a haber una producción en el eje hormonal de la hipófisis y va a empezar la secreción de cortisol, y aquí pues sería el paso a la fase de hiperflujo. La respuesta neuroendocrina pues va a dar una participación clínicamente de todos los ejes hormonales del organismo, pero son pues de mucha relevancia todas aquellas del eje de hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. Recordando que sobre todo en la hipófisis anterior vamos a tener liberación de la ACTH, que va a dar la liberación de cortisol. También van a tener un papel importante la hormona del crecimiento por medio de los péptidos similares a insulina y la somatomerina, y pues la hormona estimulante de tiroides, que por medio de T3 y T4 pues también son para controlar el metabolismo corporal. Entonces pues hay una respuesta por parte de la hipófisis en todas sus porciones, y va a empezar a liberar estas hormonas liberadoras de hormonas periféricas que van a tener el efecto metabólico. Y esto se va a dar también a nivel del sistema nervioso periférico, en donde por medio de estas vías simpáticas y parasimpáticas va a haber una estimulación directa sobre la médula suprarrenal con la liberación de aldosterona, adrenalina, otras catecolaminas y pues sobre todo el cortisol. Entonces las hormonas que van a ser mensajeros bioquímicos que se van a encontrar alterados ante un estrés, estas se van a encargar de tratar de llevar a un balance energético, van a tratar de controlar los procesos de la nutrición, controlar la tasa de síntesis de proteínas, y también pues la destrucción de estas, ¿no? Por medio sobre todo de la insulina, que va a estar encargada de llevar una corrección de la glucosa y obtener energía a partir de él, las catecolaminas, que van a incrementar la tasa metabólica, el cortisol, que va al contrario a incrementar la actividad catabólica. Entonces pues ya como tal la liberación de la liberadora de ACTH se va a estimular ante la lesión, y va a iniciar la liberación de catecolaminas. Esto nos va a dar una elevación del gasto cardíaco y de la presión arterial ya en la fase de hiperflujo. Esta ACTH pues va a conllevar una liberación de glucocorticoides, principalmente el cortisol. Sigue habiendo un estímulo sobre las catecolaminas, y también va a estimular la liberación de angiotensina y vasopresina, por lo que va a haber las alteraciones en el volumen de las que hablábamos, ¿no? Generalmente los pacientes van a caer en hipovolemia. Y ya como tal el cortisol, que es la principal hormona presente en la fase de hiperflujo, esta va a inhibir la glucólisis y va a estimular la gluconeogénesis. La gluconeogénesis pues ya sabemos que a partir de aminoácidos y ácidos grasos pues se va a encargar de la formación de energía, y que esto va a traer los sustratos de última medida, que van a ser también deleterios para el paciente, como el lactato y el piruvato.
Va a haber un aumento en la actividad de todas las transaminasas, aumento en la lisis proteica, aumento en la destrucción de ácidos grasos, y va a tener un efecto inmunodepresor, pues como ya sabemos los efectos de los esteroides, ¿no? Va a haber una inhibición de las células T, de las células natural killer y también de los macrófagos, y pues en resultado pues va a ser un efecto inmunosupresor, pues va a ser el paciente más susceptible a adquirir infecciones. Y ya efectos un poquito más asociados al efecto mineralocorticoide, pues va a haber una disminución del potasio y una elevación del sodio, entonces pues van a ser alteraciones comunes en nuestros pacientes con trauma, ¿no? Que estén hipocalémicos y hipernatremicos. El cortisol normalmente tiene una secreción con un patrón diurno con pico máximo a las 8 horas. Se da un incremento de este nivel sérico de 1 a 4 horas y posteriormente hay una disminución que puede dar un contexto de una relativa insuficiencia adrenal, ¿no? Al quitar este pico de estímulo. El cortisol va a promover la resistencia a la insulina, va a estimular la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad miocárdica y la vasoconstricción periférica. Esto pues nos va a elevar todo el metabolismo basal. También va a haber una estimulación sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a promover la retención de líquidos, la vasoconstricción, y momentáneamente va a generar una mejoría hemodinámica. El problema es cuando estas situaciones se perpetúan y los efectos nocivos del cortisol pues van a ser más importantes que las acciones que está haciendo para mantener un volumen y una perfusión tisular. En cuanto a la hormona del crecimiento, esta también pues tiene efectos similares a la insulina en su eje. Se va a estimular la síntesis proteica, incrementar el desplazamiento de lípidos, estimula la función de los leucocitos y proliferación celular, y por medio del factor parecido a la insulina, los mismos efectos, y atenuar los efectos catabólicos por el estrés quirúrgico. Les mencionaba que esta se suele ver en la fase de hipoflujo y en la fase anabólica, pero su potencia pues no es tan importante como la del cortisol en su fase de hiperflujo. Esta normalmente se incrementa en las primeras horas y pues los efectos que habíamos comentado. En cuanto a las fases crónicas, pues va a contribuir al síndrome de desgaste, porque ya en la fase anabólica, pues si el paciente todavía no está listo para empezar a formar tejido o a reparar tejido, pues va a hacer que se invierta mucha energía en este sentido y el paciente pues cae en un síndrome de desgaste. En cuanto a la hormona tiroidea, pues ya sabemos que son reguladores de toda la actividad metabólica celular. Esta pues va a haber en la respuesta metabólica, va a haber una disminución de la conversión periférica de T4 a T3, y los cambios se van a producir entre los primeros 30 a 120 minutos. Una disminución en la T3 pues se ha visto en diferentes estudios que se correlaciona directamente con la mortalidad y sobre todo pues con estados de shock, ¿no? Es una de las causas ocultas de shock, que el paciente pues esté con hormonas tiroideas bajas. Pues lo más común es ver una TSH sérica normal con una depresión de T3 en el paciente crítico, y pues que no haya una evidencia clínica de la enfermedad tiroidea. Entonces ahí podemos asumir que la alteración es totalmente relacionada con la respuesta metabólica al trauma. En cuanto a las catecolaminas que se liberan desde el inicio de la respuesta, pues estas van a tener efectos que van a aumentar la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, cetogénesis y secreción de glucagón, mientras de manera inhibitoria van a frenar la liberación y el efecto de la insulina, van a disminuir la liberación de aldosterona y van a disminuir a nivel celular también la mitosis de linfocitos. Pues también tienen un efecto sobre la inmunidad del paciente en estado de respuesta al trauma. La aldosterona, esta pues se va a encargar sobre todo de mantener el volumen vascular, van a promover la conservación del sodio y la eliminación de potasio, así como la eliminación de hidrogeniones. Después hablábamos bajo este efecto, es como el paciente pues va a terminar en hipocalemia e hipernatremia, y pues recordar nada más que su efecto es a nivel de la porción proximal del túbulo contorneado distal, y en teoría pues otra intervención que podríamos hacer ahí pues sería bloquearlo, ¿no? La insulina, pues ya sabemos que es la hormona anabólica por excelencia. Esta va a promover que se dé más gluconeogénesis, glucólisis hepática, genera el transporte de glucosa al interior de la célula por medio de los receptores GLU,
y pues está muy relacionado con la síntesis de proteínas. En el paciente en estado crítico con respuesta metabólica al trauma, ya lo habíamos abordado en otros temas, pues la relativa resistencia a la insulina que se da en el paciente por encontrarse miopático, por encontrarse hipoperfundido, pues va a ser muy importante, y estas reacciones pues no se van a generar. Pero tanto la insulina como la glucosa van a seguir circulando, y estos van a causar un aumento en la proliferación y toxicidad de los linfocitos T y un incremento en las poblaciones funcionales de linfocitos T y B, y pues van a contribuir a que se dé una mayor respuesta inflamatoria. Como va a estar esta resistencia a la insulina, pues las vías van a hacer un uso excesivo de las vías de lactato, de aminoácidos y de sustratos de glicerol. Y como les mencionaba, de las pocas intervenciones que podemos hacer, pues es la terapia con insulina exógena para llegar a una normoglicemia, y esto pues sí se ha visto que va a disminuir la mortalidad en el paciente crítico. Pues a manera de resumen, cada uno de los ejes y las respuestas que va a generar en el organismo. En cuanto a la respuesta inmunológica, pues desde el principio de la lesión vamos a tener una inflamación local que se va inicialmente a desarrollar con vasodilatación, infiltración serosa, formación de coágulo, liberación de enzimas lisosómicas, catecolaminas, vasoactivas y eicosanoides. Pues esto va a generar toda la respuesta inflamatoria que ya conocemos, y va a desencadenar también alteraciones en la cuestión de la coagulación, ¿no? Los pacientes con respuesta metabólica al trauma pues van a tener además de un estado proinflamatorio, también un estado procoagulante. Perdón. Y esto pues va a estar mediada por las citocinas clásicas que ya conocemos como proinflamatorias, como son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Clínicamente pues vamos a encontrar fiebre, leucocitosis, activación del sistema inmune, y bioquímicamente también va a contribuir a la elevación de la ACTH, los glucocorticoides. Como les mencionaba, se va a activar la vía de la coagulación, y bioquímicamente también encontraríamos un aumento de la sedimentación globular. Esto se va a dar mediante las proteínas de fase aguda, pues también hay varias, ¿no? Y aquí en un cuadrito pues más o menos tenemos la elevación de cada una de estas proteínas, y más o menos el tiempo en el que pudiéramos encontrar el pico. Generalmente son rápidas, de 2 a 8 horas, y todas se mantienen su alcance máximo de 72 a 120 horas. Sin embargo, este puede perdurar dependiendo del tiempo que perdure esta lesión, principalmente pues el C3, el fibrinógeno, ceruloplasmina, la aptaglobina, que son pues de manera afectan de una manera positiva esta respuesta inflamatoria, y de manera negativa pues la disminución en los niveles de albúmina y transferrina. Pues estas van a generar una mayor opsonización para fagocitosis de partículas extrañas, van a inhibir a las enzimas proteasas, y esto para limitar el tejido lesionado durante el periodo de inflamación, y van a activar el complemento y la coagulación. Y pues eso sería en resumen la respuesta que se da en un paciente que está politraumatizado o que está en un paciente postquirúrgico, ¿no? Entonces, hay una pregunta. No puede ser puro eso. Pues nada más la uremia también por la respuesta inflamatoria también afecta obviamente el consumo de oxígeno. Entonces, por ejemplo, hay que tomar en cuenta nada más que este aumento del consumo de oxígeno se va a ver afectado también por la edad. Entonces, a veces no es lo mismo la cantidad de oxígeno que consume un paciente politraumatizado adolescente entre los 13 y 30 años a un paciente mayor de 65, y vamos a ver, yo creo en el transcurso de las clases con trauma que sí va a haber cambios relativos a la edad. Por ejemplo, en el trauma de tórax, spoiler alert, es diferente las fracturas de costillas en los adultos mayores que en el paciente joven. No, igual de riesgosos en uno que en otro, pero sí pero por diferentes motivos. Y la otra que vi es que pues la hemorragia, ¿no? La hemorragia también te va a provocar hemorragia, hipotermia, fiebre, todo eso te van a causar cambios en el consumo de oxígeno.
y son cosas que tienes que estar al pendiente cuando pues, estás monitorizando al paciente. Pues la fiebre, por ejemplo, pues puede aumentar los consumos de oxígeno y el paciente va a requerir mayor aporte de oxígeno que necesitaría si no tuviera fiebre. Bueno, se conoce mucho, bueno, a pesar de que vienen las guías, creo que es la ASPEN la que maneja esos conceptos de hipoflujo, hiperflujo y anabolismo en cuanto a la descripción de la fase, la otra no lo menciona. Pero es ahí la importancia aparte de igual, al momento de que uno inicia con la nutrición temprana, pues, a muchos de los pacientes cuando los llegabas a una fase que estaban, por ejemplo, en hipoflujo y que ya sobrealimentar les iba peor. Precisamente por la cuestión de que la comento, ¿no? Que al principio de la fase de la respuesta metabólica del trauma, el paciente pues como que se queda, como que se queda en lo mínimo, como si explotara la fábrica, ¿no? Y se queda con únicamente los sistemas vitales tratando de no consumir más oxígeno de lo que la distribución, tratando de distribuir los nutrientes y la situación de todos. Como comenta el doctor Alemán, al final al cabo el paciente más que en el metabolismo también al final la célula que va a consumir oxígeno y macronutrientes, ¿no? Para la cuestión del metabolismo y la explicación también de por qué a lo mejor les va peor a sus pacientes el hecho de sobrealimentarlos en unas fases en las cuales el mismo cuerpo, dentro de su sabiduría, pues intenta mantener los sistemas vitales prioritarios con un mínimo desgaste, porque al aumentar el metabolismo y obligarlo a que aumente el metabolismo, lo obligas al mayor consumo, tratando, a lo mejor llevándolo a una descompensación en las fases. Yo creo que igual se requiere mayor entendimiento de estos conceptos teóricos, ¿no? Que se manejan en la literatura para a lo mejor no caer en el error de sobreasistirlo, ¿verdad? En cuanto al aporte nutricional y llevarlo a la descompensación, ¿no? Pero a veces de que igual por el método calórico que tú elijas para la nutrición, muchas veces van por debajo de lo que es el requerimiento energético que en ese momento se requiere, ¿verdad? Y sobre todo tener el entendimiento de qué pasa después del paciente, que sí se me hace curioso porque una guía sí lo maneja como tal, descrito los flujos, las etapas, y la otra no tal. Ahí con los conceptos de flujo, reflujo, hiperflujo son conceptos de 1931 y el problema es que no están, o sea, no los puedes precisar para todos. El mismo concepto de donde lo leas te puede decir que dura 8 o 12 horas, 8 o 24 horas, primero 7 días. Entonces, por ejemplo, la guía americana te dice que en las primeras 24 horas ya tienes que alimentar al paciente. La guía canadiense te dice que te esperes 24 o 48 horas para nutrirlo bien. De cualquier forma, pues yo creo que no hay mucho riesgo de alimentación. Pero, pues es esa imprecisión, pues que no le puedes imprimir algo de rango de seguridad de que, sí, en ese momento este paciente está bien. O sea, necesitarías estar viendo todas las respuestas y pues va a ser un poquito difícil. En cuanto a la falla endocrina y metabólica, es un tema pues, bastante interesante, pues, porque en fase de hipoflujo, que sería como lo esperado, pues, ya las fases más avanzadas, en realidad, es algo que nosotros mismos, como terapia intensiva, hospital y demás, pues, fuimos dejando que se fueran presentando, pues, en un concepto así muy sencillo, el cuerpo no esperaba llegar hasta tal grado. No lo había considerado, no, o sea, ¿cómo llegó aquí? No sé. Entonces es algo a lo cual pues quizás nadie nunca antes de, 1900 se había enfrentado, porque pues no habíamos llegado a tal grado de cuidado y tal mantenimiento de la vida de un paciente. Entonces estamos viendo algo que pues, es relativamente nuevo. Cabe, pues, o me parece bastante importante resaltar que en las fases la primera parte de la fase de flujo, podemos tener una respuesta metabólica acelerada, lo cual pues, nos va a condicionar que el paciente tenga fiebre. Si revisaste algo de trauma, pues también te va a elevar la procalcitonina. Entonces, a lo mejor va a haber cosas que se van a traslapar, en las cuales nosotros podemos llegar a pensar que el paciente se encuentra infectado y podemos llegar a darle antibiótico quizás como sistema hospitalístico, ¿no? De forma quizás precipitada o mal indicada. Entonces,
también resulta difícil. Tienes un paciente de 24 horas con fiebre y ¿qué haces? Lo dejas ahí que se quede toda la vida. Entonces, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones que ya en la practicidad, bueno, terminan por ser eso, las prácticas. De la respuesta endocrina, me resultó muy interesante porque estaba leyendo una revisión que dice que las disfunciones endocrinas terminamos haciendo el diagnóstico después de los 5 años. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto, quizás resulte un poquito difícil que pidas un perfil de tiroides y que sepas interpretar bien. Porque si encuentras una elevación de TSH, no sé, de 7, dices, es que este paciente tiene hipotiroidismo, empiezas a suplementar. Y probablemente se trate de un hipotiroidismo enfermo, ¿no? O paciente directamente enfermo que por el metabolismo que gira un poquito más hacia la albúmina que hacia las proteínas transportadoras, te va a estar dando más liberación o menos liberación de TSH, de T3, T4, nosotros medimos T3, entonces tenemos como más dificultades para tener una buena interpretación en el contexto de ese paciente. Sin embargo, pues sí, pudiera llegar a darse el caso de que tenemos un paciente con choque persistente, de causa oculta, que requiera de la suplementación de leucotrienina. Pero en el contexto de que tú le vas a meter leucotrienina y no le metes esteroides si tiene una falla adrenal, que también el diagnóstico de las fallas adrenales pues, es bastante complejo porque estimules, si te sale a nivel y además el paciente escéptico, por ejemplo, si le das la CTH, pudiera llegar a no tener una respuesta porque ya se agotó sus reservas sin que esto signifique que tiene en sí una falla adrenal. Pues. Entonces, yo creo que son cosillas que era la generalidad, pues, pero sí son cosas bastante específicas que debemos de saber interpretar y debemos de saber manejar, pues, porque eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando a diario. Porque pues ya estamos siendo pacientes de trauma. La mitad son pacientes de neurotrauma y la otra mitad son pacientes de trauma, todo lo demás, ¿no? Entonces, sí tratar como de manejar un poquito más los conceptos y tratar de definir cuándo un paciente llega o necesita pues, de la suplementación de hormonas y lo que le preguntaba al doctor Lomar la semana pasada es porque al paciente no le había puesto una infusión de insulina, que estaba con 300 equívoles de glucosa, ¿no? Entonces tú dijiste que es una de las suplementaciones que vamos a hacer y que sí pueden llegar a mejorar pronósticos o a salvar vidas incluso. Entonces esta parte también debe quedar bien clara porque el paciente pues se infecta menos, que pues si es un paciente que ya está proclive a las infecciones, que ya tiene algo de inmunosupresión, que está desnutrido, que tiene un montón de cosas que lo van a hacer que se infecte más fácil y se infecte más fuerte, por así decirlo. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puedes regresarte en las primeras diapositivas? Donde casi lo definí. Y de ahí va. André, sí, ahí está. ¿Esa? No, no. Bueno, primero de esta diapositiva, luego había otra donde lo definía, ¿no? De esas 3 características que tú describiste o que la doctora que tú revisaste describía, pues, en mi experiencia no necesariamente es cierto, ¿eh? O sea, esa de, por ejemplo, de que sea la respuesta proporcional, eso no es cierto. Porque depende de las características individuales del paciente, como decía ahí la alemana ya en el principio de su intervención, va a depender de la reserva funcional del paciente, de las patologías previas, de la edad. Si tú agarras un paciente, por ejemplo, de los traumas, la quemadura es el mayor insulto que puede existir en el ser humano, ese insulto es el mayor quemadura. Y me ha tocado ver pacientes que, como decía el doctor Gutiérrez en clases pasadas, o sea, la quemadura por sí no está matando al paciente, sino el proceso de tratar de estabilizarse, la respuesta a ese trauma, a ese insulto, es lo que lo está matando al paciente, pues. Lo tiene con una respuesta desproporcionada. Me ha tocado ver pacientes más jóvenes, por ejemplo, menos quemados, con una respuesta desproporcional al tamaño del insulto, pues. O sea, pues me está respondiendo como si estuviera de verdad una quemadura del 50, 80%, cuando en realidad nomás tiene el 20% de la superficie corporal quemada y está dando una respuesta desproporcionada. Entonces eso
de que sea universal, tal vez sí, estructural sí, pero proporcional no. Eso sí no es cierto. Y ahora, desde la otra, de la definición, tenías una definición. Ahí. Esa definición pues no me gusta, porque no me parece que sea correcta, porque ya es lo que hablábamos. El paciente sufre un estímulo agresivo, un insulto quirúrgico, anestésico, traumático, infeccioso, lo que tú quieras, y pues trata de manera normal de recuperarse, pero a veces es desproporcionada esa respuesta, y es lo que lo mata. Entonces, pues no se trata de que lo guíes todas las días, que lo mantienen al paciente vivo, pues, sino que a la hora que tú detectas de que esa respuesta inflamatoria está siendo desproporcionada al requerimiento del paciente, que es lo que casi me lo está matando, buscar alguna estrategia. Todavía no tenemos el conocimiento, todavía no tenemos un medicamento específico para modular la respuesta inflamatoria individual de cada paciente, que te digo que cada paciente va a responder de manera diferente al trauma, pues. Entonces, pues sí, esa definición dice que es el sistema destinado a mantener la homeostasis, y pues no, a veces no, porque no te mantiene la homeostasis, perdón, y es lo que termina matándote al paciente. Entonces eso es como que en la etapa en la que vamos ahorita de la ciencia, pues ya viste que lo detectaron, lo investigaron, le plantaron los huesos a las ratitas, ya identificaron que pues es una situación real, que existe, que hay que vigilar, que tiene repercusiones en el paciente, pero todavía no llegamos al escenario de poderla regular de manera individual. Pues tenemos manera de ponerle esteroides, pues tal vez, ¿no? Ya vimos que podemos poner insulina, que podemos poner levotiroxina, a lo mejor en algunos casos en particulares, pero no tenemos una manera particular todavía de regular esa respuesta. Entonces, pues eso es como que una ventana de oportunidad, ¿no? Para investigar qué es lo que se puede hacer, qué maniobras se pueden hacer para permitir que el cuerpo se repare por sí mismo, pues mantenerlo lo más estable, que es finalmente lo que hacemos nosotros diario en la terapia intensiva, darle tiempo al cuerpo de que se pueda recuperar, de que lo opere el cirujano y le arregle la fractura, de controlar la infección con antibióticos, de esperar que se desinflame el cerebro. Entonces mantener al paciente lo más equilibrado posible mientras el paciente se recupera. Pero en esa situación del trauma, pues a veces todavía hay que buscar estrategias nuevas para buscar ese equilibrio de que ni tan poquita respuesta ni tanta respuesta que me lo mate. Igual, muy poquita respuesta también puede ser ineficaz, ineficiente, y también puede al final a la larga matar al paciente. Si se deprime mucho la respuesta inmunológica, él llegó con un trauma y luego se me agarra una infección y no tiene la capacidad de combatir la infección y se me muere también. Entonces, pues todavía es algo en estudio, pero pues es importante pues, conocerlo y tomarlo en cuenta para manejo que, pues, como ya sabemos todos, tienen una especie de trauma, un insulto para el cual están los pacientes en la terapia intensiva. Pues casi todos los pacientes están así, todos van a tener algún cierto grado de respuesta metabólica al trauma. De hecho, en las revisiones de las últimas cosas que he visto de sepsis, que a lo mejor, como ahorita trayendo a lo que me cuenta el doctor, es de que, por ejemplo, en sepsis ya se había visto del año pasado, creo que en mayo, ahí llama del 2019, mayo aproximadamente se leyó de los fenotipos de sepsis, que igual parece que el comportamiento de la sepsis es igual que el paciente de trauma en el sentido de que pues una respuesta desproporcionada, ¿no? A veces al insulto, a la infección, y que muchas veces ese tipo de respuesta al insulto, al estímulo, tiene que ver con factores así son multifactoriales, pues, que intervienen desde la genética de cada individuo de manera pues, muy particular, y que de hecho la expresión de los fenotipos que mencionan en ese tipo de revisión que llaman de mayo de 2019 mencionaban de qué fallas orgánicas presentaba de acuerdo a qué tipo de pacientes, y que apenas estaban como viendo quién les iba mejor. Aquí es que se llaman fallas orgánicas, sobre todo falla hepática y los demás eran los que peor le iban, y que había ciertas características basales de los pacientes que tenían esa predilección a fallar
más lo hepático, más lo renal, más lo cardiovascular, ¿verdad? Pero apenas igual está en fase de investigación, a lo mejor no todo se atrae a la práctica, a lo mejor todavía es experimental y uno está recopilando los datos en retrospectiva pues, de este tipo de pacientes, solamente de base de datos y todo lo demás, pero parece curioso pues, esa situación, ese comportamiento de que cada respuesta desproporcionada depende mucho de cada individuo de manera particular y que realmente tratar de focalizar o hacer fenotipos para dar un tratamiento más específico a un subgrupo de pacientes parece un reto, pues, actualmente. No puedes medirlo, no puedes cuantificarlo, no puedes estimar incluso pues, que el paciente se va a comportar de tal manera. Yo creo que lo de proporcionarse decía sobre cada individuo, ¿no? En una persona en específica, un trauma mayor pues va a causar una respuesta metabólica mayor hacia el trauma que tiene de menor intensidad, pues no era como que proporcional en individuos diferentes, ¿no? A una rata le rompían un huesito y tenía cierta respuesta metabólica. Si le rompían a esa misma rata 2 huesos, tenía una mayor respuesta metabólica, ¿no? Era lo que se refería con la proporcionalidad. Un issue